verso 1 en adelante, capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es uno de los mejores ejemplos que puedo dar hoy. Si estuviera en una clase, una clase de exégesis bíblica, o tal vez una clase de hermenéutica, tal vez de interpretación, este es uno de los mejores ejemplos de hacer decir a la Escritura lo que ella nunca pretendió decir. Si usted lee verso del 1 al 4, aquí muchos se atreven a decir cosas que nunca la Escritura pretendió decir. Yo me imagino que si el apóstol Pablo estuviera, no sé, eso sí ya, no sé cómo funciona eso. No tengo un verso para decirlo, pero no sé si nos estará escuchando el apóstol Pablo, Pastor Mario, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Pero si pasara que está ahí el apóstol Pablo desde el cielo, su espíritu delante. Cuando yo dije eso, yo escribí Romanos 8, pero cuando yo dije semejante cosa, bueno, el Señor Jesús si pudiera decirlo, aquel pasaje famoso que dice que los ricos no pueden pasar por el ojo de una aguja, y entonces es más fácil entrar al reino de Dios. Y ahí muchos se atrevieron a decir y dar interpretaciones y a comparar el reino de Dios con una montaña que formaba forma de aguja y que por ahí era imposible pasar, y era un montón. Jesús seguro dicen: qué montón de conclusiones están diciendo que yo nunca dije. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Romanos 8, muchos, o no muchos, a algunos he escuchado decir que andar conforme a la carne, mire el verso 4, porque para que la justicia de la ley, aquí necesito que usted me ponga mucha atención, para que usted no diga algo que yo no dije, tampoco, y que nadie le distraiga, que nadie le quite, porque hoy es vital que usted entienda eso. Más los líderes de célula tienen que estar atentos para que transfieran bien, porque ahí se desarrollan las dinámicas todavía más bonitas. En la célula es más impersonal, más bien es más personalizado. Aquí es más impersonal. Aquí usted no me puede interrumpir para decir: pastor, tengo una duda. Aquí yo enseño y trato de explicarle de la mejor manera. En la célula, Cristian puede decirle: Diego, haz un alto ahí, necesito que me explique bien este término. ¿Qué significa entonces andar conforme a la carne? Dice Romanos 8:4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Diga conmigo: andar conforme a la carne. Y aquí, hermano, es donde entra la polémica. Andar conforme a la carne, para muchos, andar conforme a la carne son cristianos que están dando mal testimonio, y andar conforme al Espíritu son cristianos que están dando buen testimonio, y eso no es lo que la palabra dice en Romanos 8. Y algunos han dicho eso: es que, hermano, usted anda conforme a la carne. También ahí Romanos 8:9, ahora lo vamos a ver más adelante, también dice andar según la carne. Andar conforme a la carne, o según la carne, o andar conforme al Espíritu, o andar según el Espíritu, son la misma cosa. Conforme o según son la misma cosa. Ahora vamos a Gálatas un momentito, solo para hacer la diferencia. Rápidamente, nos vamos a tener que ir un momentito de Romanos, y váyase rápidamente a Gálatas, que por cierto, hoy me tocó leer este pasaje o este capítulo entero, Gálatas capítulo 5. Vean nada más una breve diferencia. ¿Llegaron a Gálatas capítulo 5? ¿Sí llegaron ahí? Dice verso 16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne. Ahora verso 25, ahí mismo en Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí está, voy a ver 5 diferencias en el avance de este punto número 2 que estamos. No voy a andar conforme a la carne, estamos en esa división y quiero hacer una diferenciación en algunos términos, pero en este caso quiero que usted entienda que Romanos capítulo 8 es totalmente antagónico a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 lo que nos está dando es una norma de conducta y comportamiento de los cristianos y los hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, anoten bien los líderes, porque esto no está en las notas que les paso en el bosquejo. Hay cosas que yo no digo porque de repente todo quiere que uno se los haga y no es así. Gálatas capítulo 5 me da una guerra civil. Gálatas capítulo 5 me presenta bíblicamente a los cristianos, nos presenta a los gálatas en ese momento una guerra civil entre el espíritu con minúscula y la carne. Es decir, hermano amado, tu espíritu, la tercera o la primera parte de tu ser, espíritu, alma y cuerpo, tu espíritu con minúscula está en una guerra total contra tu carne, es decir, contra tu cuerpo. No sé si a usted le ha pasado, su espíritu quiere hacer algo, pero su carne no se lo permite. Su espíritu le dice: no vayas por ese camino, no camines por ahí, pero la carne insiste. Hay una guerra civil. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 5 me está dando un manual de comportamiento y conducta de los hijos de Dios. Tan es así que me describe entonces cuál es el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan? El fruto del Espíritu son 9. Acuérdese de este acróstico para que no se le olviden las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Agopapa, bebofemate. Diga conmigo, agopapa, bebofemate. No se le va a olvidar. Esas son las 9 iniciales de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Agopapa, bebofemate. Dígale que está al lado suyo: agopapa, bebofemate. No se le van a olvidar. Ahora le voy a decir el de la carne. Son 18. No, ese sí quedaría muy largo. Ese sería muy largo. La carne se manifiesta de diferentes maneras: lascivia, orgías, mentiras, chismes, fornicación, malos deseos, mentiras, borracheras. Y ahí usted puede ver toda la lista de los que dice acá satisfacen los deseos de la carne. Entonces, hermano amado, ponga ahí bien grande, porque si no usted me va a decir cosas o me va a llegar a enseñarle a los discípulos cosas incorrectas. Vaya otra vez a Romanos 8, regrésese a Romanos 8. Si sale entendiendo esta verdad, ¿qué importa si llegamos hasta acá? Si termino con esto, no hay ningún problema, porque entendiste hoy algo importantísimo para las próximas semanas, porque en las células usted tendrá que enseñarlo y de la forma correcta. Otra vez, verso 4, Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es totalmente diferente. Ponga así. ¿Se acuerda el signo de diferente en matemática? Así un igual y una cruzada. Andar conforme a la carne, satisfacer los deseos de la carne. Son dos cosas diferentes. Ahora, andar conforme al Espíritu, diferente a andar en el Espíritu. Note que hay una palabra de diferencia nada más. Andar conforme al Espíritu, diferente a andar en el Espíritu. Dos cosas diferentes. Ahora, vamos resumiendo o vamos puntualizando, vamos entrando un poquito más profundo en el asunto. Vamos a ver 5 diferencias, ahora basado en Romanos capítulo 8. Ya usted entiende que Romanos capítulo 8
para los que de repente todavía no están bien claros, póngalo ahí si quiere ponerlo de esta manera. Romanos capítulo 8 se refiere, póngalo así estrictamente, se refiere a los que son de la luz. Se refiere a los que ya no son del reino de las tinieblas. Se refiere a los que ya no viven en la carne, es decir, ahora han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Es decir, hermano amado, andar conforme al Espíritu y andar conforme a la carne tiene que ver con el momento exacto de nuestra salvación. Es decir, aquel que rechaza a Cristo Jesús de forma categórica como Señor de su vida, andará en la carne por siempre. No es un carnal, no es un carnal. Carnal es el cristiano que todavía satisface los deseos de la carne. El mundo, para que me entienda todavía mejor, el mundo anda conforme a la carne. ¿Sabe por qué? Porque para dejar de andar conforme a la carne hay que aceptar a Jesús en el corazón, para que de esta manera empecemos a caminar conforme al Espíritu. Y se lo voy a demostrar por una razón. Se dice, todavía pastor no le llego, no le entiendo acá todavía. Le voy a demostrar una razón, por lo menos hay varias acá, pero una contundente. Porque andar conforme al Espíritu es la demostración de aquellos que hemos nacido de nuevo, y andar conforme a la carne es la demostración de aquellos que han rechazado a Cristo. Lo va a ver usted a través de estas diferencias. Por lo menos tengo 5, no sé si voy a poder tocar las 5, porque ya está avanzando y algunos como que me están diciendo, pastor, recuerde que hoy juega la Cele, por eso se vinieron mucho de rojo, ¿verdad? Como que el escuadrón rojo me está diciendo, pastor, a las 11 juega la Cele. Entonces vamos a terminar puntuales para que por lo menos llegue a ver todo el segundo tiempo, y usted va a llegar bien puntualito a ver el segundo tiempo. Ya me está sonando la primera alarma, significa que me quedan solamente 5 minutos. Solo le dejo solo le voy a dejar la primera diferencia. Anótelo ahí: 5 diferencias de andar conforme a la carne versus andar conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne versus andar conforme al Espíritu. Número 1. Andar conforme a la carne es un término que en Romanos se usa solamente para los inconversos. Primera diferencia: andar conforme a la carne en Romanos capítulo 8 de forma exclusiva es un término que solo se usa para los inconversos, para los incrédulos, para los no convertidos, para los que no han nacido de nuevo. Así contundente. Romanos capítulo 8 es un término que se usa en andar conforme a la carne para los incrédulos, para los inconversos, para los no convertidos o para los no nacidos de nuevo. Por el contrario, andar conforme al Espíritu es un término exclusivo para todo aquel que ha nacido de nuevo. Andar conforme al Espíritu es un término exclusivo para todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Los inconversos, y hermano, usted no sé si lo ha visto, hasta de repente lo ha visto en sus familiares. ¿Cuántos han visto gente que no tiene a Cristo tratando de agradar a Dios? Usted conoce gente que no, usted sabe que no tienen a Cristo. Siguen siendo idólatras, siguen siendo borrachos, siguen siendo maldicientes, siguen siendo adúlteros, pero en algún momento siguen siendo intelectuales, hasta muy preparados, pero en algún momento ellos quieren agradar a Dios. ¿Ha visto ese tipo de casos? Por montones los he visto yo. No lo van a lograr. No lo van a lograr, porque conforme a la carne no se puede agradar a Dios. Conforme a la carne no se puede, no es que no se pueda, es que es imposible agradar a Dios. Versos 7 y 8. Ahora sí vamos a ir tejiendo un poquito, pero leamos el 5. Leamos el 5, ya habíamos leído el 4. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne, oiga hermano amado, primera aquí de las razones que le decía, el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, aquel que anda conforme a la carne, si no da el paso del nuevo nacimiento, si no da el paso de recibir al Señor Jesús, experimentará irremisiblemente la muerte, y peor aún, la muerte eterna. Es decir, que si fuera por pecados, hago la pregunta a esta iglesia tan santa, inmaculada, blanca, sin mancha y sin arruga, ¿cuántos aquí nada más me levantan así, pero cuántos aquí pecan? Y yo soy el pastor de esta iglesia, hasta el pastor. Hermano amado, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hermano amado, evidentemente solo la experiencia me dice que andar conforme a la carne no tiene nada que ver con una norma de conducta. Porque si fuera por norma de conducta, todos aquí estaríamos excluidos del ideal divino, excluidos de la gloria de Dios, y experimentaríamos la muerte. ¿Sabe por qué usted y yo pecamos? Porque satisfacemos los deseos de la carne. El mundo no satisface los deseos de la carne. Ya ellos viven en la carne. Ya para ellos es lo más normal andar en la carne. Ya para ellos es lo más normal andar en pecado. Pero ¿cuántos de ustedes? Ahora voy a hacer una pregunta también para consolarme. ¿Cuántos de ustedes cuando pecan se sienten mal? Aleluya. Bueno, ya eso es un avance. Como dijo Diego, se siente como un perro. ¿Sí o no? Peor que un perro. Cuando pecamos sabemos que le hemos fallado a Dios. Pero hermano, por eso quiero que usted entienda que andar conforme a la carne es un término exclusivo para inconversos, para gente no nacida de nuevo, para gente no regenerada, para gente no transformada. Pero andar conforme al Espíritu es para los nacidos de nuevo, es para los que experimentaron la regeneración, es para aquellos que fueron reconciliados en la cruz con Cristo. Y de ahí por eso es que necesitamos cada día más del Espíritu Santo para tener una forma de vivir mejor y más correcta. Por eso lo necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que decimos, lo que Él empezó también lo va a terminar, y lo va a hacer por el Espíritu Santo, porque lo necesitamos cada día, cada minuto, cada hora, cada mes, cada año. Necesitamos al Espíritu Santo porque es nuestra vida misma. Es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, hermano amado, dice versos 7 y 8, Romanos ahí mismo: por cuanto los designios, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No solamente es muerte, sino que cuando tú andas en la carne eres enemigo de Dios. Y como un hijo de Dios es enemigo de Dios. Hermano, por eso no tenemos que hacerle decir a la Biblia lo que nunca pretendió decir. Aquí no está hablando de cristianos que son débiles. Aquí no está hablando de cristianos débiles. Está hablando de gente que no es cristiana. Y por eso el que no es cristiano experimenta la muerte. El que no es cristiano es enemigo de Dios. ¿Cómo yo le voy a decir a usted que porque anda en una carnalidad usted es un enemigo de Dios? Entonces, ¿para qué viene a la iglesia? Usted viene por fe sabiendo que es un hijo de Dios, ¿sí o no? Usted levanta las manos por fe porque cree que es un hijo de Dios, ¿sí o no? Usted lee la Biblia porque usted entiende que es un hijo de Dios. Usted ora porque usted entiende que es un hijo de Dios. Usted ayuna porque usted entiende que es un hijo de Dios. Usted evangeliza, testifica porque usted entiende que es un hijo de Dios. Usted da una ofrenda o una primicia, o en algún momento usted tiene algo que se desprende de usted para ayudar a otro porque usted entiende que es un hijo de Dios. Pero dígame, ¿cuántos del mundo oran? ¿Cuántos del mundo ayunan? ¿Cuántos del mundo leen la Biblia? ¿Cuánto del mundo testifica? ¿Cuánto del mundo da? Casi que nadie. Significa que aquí está hablando de inconversos. Andar conforme a la carne es para impíos. Andar conforme al Espíritu es para cristianos nacidos de nuevo, y usted es uno de esos. Verso 8.
Perdón, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Imposible, no se puede uno sujetar a la ley de Dios. Un cristiano sí se puede sujetar a la ley de Dios, pero un inconverso no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y este es el punto medular y en el que me voy a concentrar la próxima semana. Le voy a dar las evidencias de una persona que agrada a Dios, porque el punto central es este, amado hermano. Una persona que anda conforme a la carne o según la carne no puede agradar a Dios, pero una persona que anda conforme o según el Espíritu es el único que puede agradar a Dios. Porque el punto a discutir es o agrado o desagrado a Dios. ¿Sabe sobre qué base Dios te va a juzgar? ¿Sabe cuál va a ser la base sobre la cual Dios va a juzgar al mundo entero? ¿Sabe cuál va a ser la premisa sobre la cual Dios va a juzgar a la humanidad antes de Cristo y después de Cristo? ¿Sabe cuál es la base? ¿Agradó a Dios o desagradó a Dios? Agradó, me aceptó en el corazón naciendo de nuevo. Desagradó, me rechazó contundentemente. Vemos dos casos en la cruz, en la muerte de Jesús. Uno a la derecha, otro a la izquierda. No sabemos cuál es cuál. Sí sabemos que uno lo aceptó y reconoció su señorío, otro lo rechazó y dijo: nosotros somos reos de muerte, dignos de muerte. El otro más bien pidió misericordia, pidió gracia, y Jesús le dijo: estarás conmigo, estarás conmigo. Vemos los dos casos. ¿Sobre qué base Dios te va a pesar? Va a pesar a tu familia, va a pesar a tus amigos, va a pesar a tus hijos, va a pesar a tus papás, va a pesar al mundo entero. Sobre la base de agradé o desagradé a Dios. Hermano amado, joven que estás acá, matrimonio que está acá, no te canses de agradar a Dios. No te canses de agradar a Dios. Sigue perseverando, sigue luchando, sigue prevaleciendo, sigue agradando a Dios. Ya diste el primer paso de agradar a Dios, fue haber nacido de nuevo. ¿Cuántos aquí nacieron de nuevo? ¿Cuántos aquí experimentaron la salvación? Agradaste a Dios. Esa fue tu primer manera de agradar a Dios. Solamente hoy vimos una. Póngase de pie. Póngase de pie. Solo vimos una diferencia entre andar conforme a la carne y andar conforme al Espíritu. Solo una. Andar conforme a la carne es un término exclusivo para inconversos. Andar conforme al Espíritu es un término exclusivo para nacidos de nuevo. Padre, gracias por habernos regalado el nuevo nacimiento.